ISR trimestral de enero a marzo, 800 quetzales. Entonces, si vengo y hago mi respectivo acreditamiento, entonces significaría que no pago ni un centavo de ISR. ¿Por qué? Porque voy a pagar 800, iba a pagar 800 de ISR, pero tengo 1900 de ISO, entonces hago el acreditamiento. Entonces, 1900 de ISO por acreditar, menos 800 de ISR trimestral, entonces me quedan 1100, que sería mi nuevo ISO por acreditar, ¿verdad? Todavía me quedan 1100. Bueno, mi nuevo ISO por acreditar serían 1100 quetzales. En el mes de abril a junio, en julio precisamente, hago mi cálculo del ISR y resulta que me dieron 800 también. Entonces, pero como tengo 1100 quetzales, entonces hago mi resta, 1100 menos 800. Todavía me quedan 300 quetzales como ISO por acreditar. Luego, en el trimestre de julio a septiembre, me dieron, realizo mi pago de ISR, hago mis cálculos y resulta que me dieron 900 quetzales. ¿Cuánto tenía de ISO por acreditar? Ya solo me quedaban 300, ¿verdad? Entonces, 300 menos 900 de ISR trimestral, prácticamente mi ISR trimestral, en este caso serían 600, tengo que pagar ISR trimestral, pero resulta que mi nuevo ISO por acreditar sería 0, ya me consumí todo el ISO por acreditar. Esa sería la primera forma. Forma 2. Total del ISO por acreditar, volvemos a la cantidad, 1900. Esta sería la segunda forma. Recuerden, la primera forma, ¿cómo se hizo? Se realizó de la siguiente manera. En la primera forma, así como una manera de resumirlo. En la primera forma, jóvenes, al ISO, el ISO que teníamos por acreditar, acreditamos el total en los trimestres vencidos. Y la forma número 2, se los voy a resumir de una vez. La forma número 2 sería de que el ISO por acreditar nosotros lo vamos y valga la redundancia, se lo vamos a acreditar al impuesto sobre la renta, pero no por trimestres vencidos, sino en el cierre anual. Así, total del ISO por acreditar 1900. ISR trimestral por pagar enero a marzo del 2014, 800. ¿Qué hice aquí? No realizo mi respectivo acreditamiento, entonces aún poseo el mismo ISO por acreditar. ¿Qué sucedió? Voy a pagar los 800 quetzales de ISR y no he tomado no he hecho ningún acreditamiento, tengo 1900. Total del ISO por acreditar 1900. Bueno, luego vino mi trimestre de abril a junio, igual 800 quetzales. Y tampoco tomo ni un centavo de mi acreditamiento. Entonces sigo teniendo los mismos 1900. Y en el último trimestre, ese el trimestral por pagarse, tengo 900, pero tampoco tomo ningún centavo para hacer mi acreditamiento de ISO. Entonces yo todavía poseo los 1900 quetzales de mi ISO por acreditar, ¿verdad? Entonces total de ISO por acreditar 1900. O sea, terminó el año, yo sigo con mis mismos 1900. Ahora, en el ISR anual por pagar del periodo de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, resulta que me dieron 5000 quetzales de impuestos sobre la renta por pagar. Entonces ahí utilizo mi ISO por acreditar. Entonces tengo 5000 quetzales de ISR anual menos 1900 de ISO por acreditar. Ahí consumo todo mi acreditamiento del ISO. ¿Dónde lo consumí? En mi ISR pero anual. En la forma 1 consumí mi ISO en los pagos trimestrales de ISR. En la forma 2 consumí mi ISO en el ISR por pagar anual, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está aquí la planeación fiscal? Te los voy a resumir. La planeación fiscal está en que nosotros como profesionales tenemos que hacer nuestros cálculos considerando qué es lo que más le conviene al empresario. ¿Dónde le conviene más aplicar su ISO por acreditar? ¿Dónde podemos acreditar de mejor manera el ISO? ¿Verdad?
Aquí hay dos formas que existen para que nosotros podamos acreditar, pero no solamente se trata de decir, bueno, yo voy a utilizar la forma uno, de una vez voy a utilizar mi ISO, o si no, mejor en el ISR anual. Y si resulta que el ISR anual, imagínense, resultara que tuviera pérdida. Entonces, sí puedo utilizar mi ISO para el siguiente año, pero lo que sucedió ahí fue de que no hice una planeación fiscal que me ayudara a tomar ciertas decisiones. Entonces, ahí es donde juega, jóvenes, precisamente la planeación fiscal. La planeación fiscal aparece precisamente en que cuando yo realizo una planeación fiscal adecuada, yo puedo hacer uso de mis acreditamientos de una forma oportuna, de una forma en la cual le sirva al contribuyente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora, sucede, ¿verdad?, de que si yo no realizo una planeación fiscal, no estoy considerando cuánto podríamos tener al final del año, cuánto podríamos, a qué cantidad podría darnos de utilidad al final del año. Imagínense, venimos y decimos, bueno, sí, vamos a pagar mucho impuesto sobre la renta al final del año, previo a haber realizado mi planeación fiscal. Entonces lo que voy a hacer es sencillamente voy a guardar todos esos mis acreditamientos del ISO y voy a hacer uso de ellos al finalizar el año, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la planeación fiscal. Ahora bien, los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta también se podrán acreditar al pago del impuesto solidario en el mismo año calendario. Los contribuyentes que se acojan a esta forma de acreditación podrán cambiarla únicamente con autorización de la Administración Tributaria. Es lo que les dije al principio de esta clase. Tenemos dos opciones de acreditamiento. Hace un momento vimos ISO a ISR, pero también se puede hacer ISR a ISO. Señores, ahí justamente está la planeación fiscal. ¿Qué me conviene más hacer? No solamente mi conveniencia como contador, sino que recuerden que como contadores, como auditores, lo que tenemos que verificar nosotros es obviamente la conveniencia del contribuyente para que no salgan afectados al momento de hacer todos sus pagos ante la administración tributaria. Acreditamiento de impuestos sobre la renta a impuesto de solidaridad. Así, ISR trimestral de enero a marzo de 2014 tengo 400. ISO de enero a marzo de 2014 tengo 500. Realizo mi respectivo acreditamiento ISR a ISO y pago 100 quetzales de ISO. Esta forma de acreditamiento es más sencilla. ¿Por qué? Porque se hace trimestre a trimestre. Tengo tanto de ISO, tengo tanto de ISR, de una vez hago mi acreditamiento de ISR a ISO y ya estuvo. Si es conveniente utilizar esta forma de... Por supuesto que sí, pero como les dije hace un momento, previo a una planeación fiscal. En cuanto al remanente, dice el remanente del impuesto de solidaridad que no sea acreditado conforme a lo descrito anteriormente será considerado como un gasto deducible para efectos de impuestos sobre la renta del periodo de liquidación definitiva anual en que concluyan 3 años. ¿Qué sucede acá, jóvenes? De que la ley nos autoriza que nosotros tenemos, si no pudimos acreditar todo el ISO este año, lo podemos acreditar el siguiente año, y si tampoco lo acreditamos, lo podemos acreditar en el siguiente año. ¿Qué pasa si pasaron esos 3 años y no lo logramos acreditar? Entonces, sí vamos a perder, no todo, pero una gran parte. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer uso de esos acreditamientos como tal, sino sencillamente como un gasto deducible, y ahí la empresa pierde bastante dinero en cuestión a impuestos se refiere. Muchas gracias, mis jóvenes, por su atención. La tarea semanal sería, dice, haciendo uso de su ley de impuestos sobre solidaridad como bibliografía, en hojas tamaño carta, desarrolla un ensayo haciendo énfasis al tema de los acreditamientos de ISO a ISR y de ISR a ISO. El ensayo debe ser inédito, escribiendo un mínimo de 400 palabras y enviarlo al aula virtual como fecha límite el día sábado 23 de mayo a las 23:59 horas. ¿Qué es lo que yo necesito, jóvenes? Lo que necesito es que analicen todo lo que está en las diapositivas, analicen lo que su servidor les ha explicado
y que realicen un ensayo enfatizando lo más importante en relación a los acreditamientos que hemos visto en la presente semana. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.